En este video vamos a hablar un poco sobre los movimientos de la segunda y la tercera ola, como se les conoce dentro del mundo pentecostal, que son renovación carismática y neopentecostalismo. El postpentecostalismo o transpentecostalismo varios autores lo engloban como neopentecostalismo. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. Bueno, la renovación carismática surge después de que el pentecostalismo clásico empieza a entrar a un formalismo, a todo un sistema de reglas, de regulación, normas, ¿sí? Se empieza a dar una nueva manifestación y revitalización de la espiritualidad pentecostal, aún más carismática, es decir, se empiezan a retomar con mayor fuerza los dones del Espíritu Santo. A este tipo de movimientos que no solamente se da dentro del mundo protestante, ya que también dentro del catolicismo llegamos a tener grupos que así se denominan grupos de la renovación carismática, que también se empiezan a dar, ¿sí? Este movimiento surgió como producto de distintos factores. ¿Por qué surge? Bueno, la actitud de muchas denominaciones a mantener su independencia, es decir, en el mundo pentecostal no existe una iglesia rectora a nivel global o un movimiento rector a nivel global. Si bien sí existen movimientos que tienen distintas iglesias en todo el territorio y algunas a nivel mundial, y sí tienen un gobierno único, una estructura, una organización, también existen muchas iglesias independientes que surgen a partir de la fragmentación de estas mismas. Es por eso que no hay un gobierno único dentro del mundo pentecostal. Es muy, muy diverso el mundo pentecostal. Comparten la base, como ya les mencionaba, pero podemos tener matices dentro del mundo pentecostal. Y que muchas iglesias mantienen su independencia y no se unifican o no se alían con otras al 100%. La difusión de la liturgia y espiritualidad pentecostal en distintas iglesias que pertenecían al mundo del llamado protestantismo histórico. Muchas iglesias eh, que en sus orígenes no aceptaban los dones del Espíritu Santo, empiezan a haber incisiones, se empiezan a separar, siguen manteniendo su fe, por así llamarlo, original, pero agregan cierto mover del Espíritu Santo. ¿Sí? Empiezan a retomar parte de las propuestas del mundo pentecostal. El éxito de los predicadores evangélicos independientes que viajan por los Estados Unidos y organizan campañas de sanación divina, gozando de utilizar los medios de comunicación masiva, los más media. Ese también va a ser un elemento importante dentro de la renovación carismática y los que le siguen, los neopentecostales y bueno, todo el mundo postpentecostal, el uso de los medios de comunicación. Entonces podemos decir que son renovación carismática cuando no se quieren unir a grupos hegemónicos, estructuras de organización y de iglesias históricas que van a retomar elementos o propuestas, principalmente en el mover del Espíritu Santo que traen las iglesias pentecostales. Uno de los principales ejemplos que tenemos de este mover carismático dentro del mundo protestante, pues es el pastor Benny Hinn, ¿sí? Él es un evangélico que desde 1970 se empieza a mover con estas grandes cruzadas, además de tener su propio canal de televisión, estamos hablando de Estados Unidos, This Is Your Day, que se transmitió a partir de 1990. Benny Hinn debe su fama a sus publicaciones, pero sobre todo a sus Holy Spirit Miracle Crusades. Estas son verdaderas campañas que él define como cruzadas de sanación divina, organizadas en todos los países en lugares como estadios, teatros, grandes terrenos al aire libre, ¿vale? Donde podemos ver en estas fotografías gente en el suelo. Bueno, él se dice que pues el Espíritu Santo se mueve en él de manera muy fuerte. En sus eventos hay sanidades. ¿Sí? Lo primordial o lo principal es que lo empiezan a transmitir por televisión, son grabados, sus videos se venden dentro del mundo protestante principalmente,
¿vale? Esos son como elementos que no teníamos en el origen del pentecostalismo. Se empieza a mover en otras esferas, como que va escalando y va echando mano de la tecnología, ¿vale? Como les decía, la renovación carismática, como que se empieza, las iglesias protestantes históricas empiezan a retomar elementos del pentecostalismo, los adaptan a sus corrientes teológicas, ¿sí? Y el uso de los más media. Son como los elementos importantes. Y el líder religioso se va a ver como el, aquel que va a aportar el poder de Dios, pero principalmente para la sanación. ¿Sí? Como que le van a dar más énfasis a la sanidad, este tipo de movimientos, y a la cuestión económica que vamos a ver un poco más adelante. Si bien, por ejemplo, Benihim tienen sus iglesias, que son mega iglesias, son iglesias muy grandes, em, ellos siempre están moviéndose, están de un lado a otro, haciendo ese tipo de eventos para atraer adeptos a sus iglesias. El neopentecostalismo, a partir de 1980, surgieron muchas comunidades independientes, como ya les mencionaba, no quisieron amalgamarse en un solo movimiento, pero todas ellas con carácter carismático, es decir, o me refiero con esto a que mantenían la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Podemos considerar este universo de denominaciones autónomas como el núcleo del neopentecostalismo, y se les conoce como los pentecostales de la tercera ola. Si bien los carismáticos se quedan solamente con el punto central de la sanidad divina, grandes evangelizadores a nivel mundial que se mueven en teatros, grandes terrenos, ¿sí? Y el uso de los más media para transmitir sus eventos, estos se van a caracterizar por un énfasis especial en el Espíritu Santo, no tanto como una experiencia de bendición o una experiencia que tenga que vivir el creyente como en los pentecostales de la primera hora, incluso los de la segunda ola, sino como un prerequisito indispensable para conseguir la prosperidad. Los grupos neopentecostales van a ir sobre la prosperidad material de los creyentes y el bienestar de la vida cotidiana. Ese es como su punto nodal. Los carismáticos no van a llegar tanto a este punto, pero los neopentecostales sí, y les va a empezar a llegar a la mente a algunas iglesias que se mueven dentro de estas propuestas, la estabilidad económica, el bienestar de la vida del creyente. De tal manera se fue delineando el perfil del fenómeno religioso neopentecostal, el énfasis y la atención en el presente, en el bienestar material, en el aquí y ahora, mientras que los de la primera ola o el pentecostalismo clásico, ellos van a poner su énfasis en la vida futura, la vida del creyente cuando muera, ¿sí? La vida con Cristo. Estos se van a poner más énfasis en la vida del aquí y el ahora, el vivir bien aquí, el vivir bien ahora. El, por ejemplo, hay un científico, Wilmer Simbaña, brasilero. Él menciona que estas iglesias neopentecostales germinan en el marco de la crisis económica y endeudamiento auspiciado por las políticas liberales. Sí, claro, está hablando de Brasil, que es donde empiezan a surgir. Estas surgen para alcanzar la prosperidad material, un estilo de vida más relajado, flexible, ya no son tan um, rigurosos en reglas, rigurosos en comportamiento para sus seguidores, como las iglesias de la primera y segunda ola, más la primera ola, ¿sí? Sino que estos ya son un poco más relajados. Las denominaciones neopentecostales muy a menudo han adquirido un carácter transnacional, desarrollando actividades económicas junto con la administración de los servicios religiosos, la utilización de los más media, ha permitido a estas denominaciones ingresar en millones de hogares a través de sus programas radiofónicos y televisivos. Por esa razón hablamos de iglesias mediáticas, en algunos casos, a diferencia de los carismáticos solamente grababan la cruzada, por ejemplo, y era lo que transmitían o vendían en cassettes.
para que los vieran en sus casas. Estos ya no, estos transmiten los servicios por canales de televisión o radio y radio algunas. ¿Sí? Algunos incluso, como en Brasil, tienen sus canales, sus propios canales televisivos. Los recursos financieros de muchas denominaciones les permiten adquirir espacios de grandes dimensiones como cines, teatros, para acoger a miles de fieles. Por esa razón hablamos de mega iglesias, que principalmente son estas iglesias neopentecostales. Pero para que ustedes puedan identificarlas o más rápido, casi siempre van a poner mucho énfasis en la prosperidad económica o en la teología de la prosperidad. ¿Sí? Ese va a ser como su punto central. Este es un ejemplo de una iglesia neopentecostal. Posiblemente la han escuchado porque sí llegó a México, pero la tenemos principalmente en el sur de México. Bueno, me refiero a Chiapas, principalmente aquella zona. Este personaje que aparece es José Luis, es el fundador. Este ministerio se llama Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Lo funda en 1993. Él se proclama apóstol, ¿sí? En el 93. En 1999 se definió a sí mismo como la reencarnación del apóstol Pablo. En 2004 él mismo dijo ser Cristo, ¿sí? En 2007 enseñó un tatuaje con el número 666 que en algunas iglesias se le denomina el número de la bestia, o así lo reconocen como el número de la bestia o el número del anticristo, que se había hecho en el cuerpo, proclamó ser el anticristo. Entonces sus seguidores se hicieron el mismo símbolo en la piel, organizando verdaderas campañas de tatuajes, como ustedes pueden ver todo el conjunto de fotografías que tenemos en el lado derecho. Algunos son permanentes, la mayoría, otros solamente son con henna, ¿sí? Pero este es un elemento característico de estas tipo de iglesias que empiezan a tener este tipo de líderes que se empiezan a tomar un papel más allá de un solo pastor o de un solo líder, llegando al extremo como estos, que se creen o toman el lugar de líderes mesiánicos. En este caso, este personaje se autonombra Pablo, después se autonombra que es Jesucristo, después dice que es el anticristo. José Luis realizó el conteo regresivo, donde el final ocurriría la transformación en Jesucristo hombre en el 2012, pero no ocurrió. En México la denominación se ha difundido sobre todo en Chiapas y la misma organización calcula que en el país existen por lo menos 5.000 fieles, muchos de ellos indígenas orciles y celtales. Este tipo de grupos tienen, como les mencionaba, ya no, ya no tanto se enfrascan en mm, radio y televisión tradicional, por así llamarlo, sino que ahora tienen canales a través de internet. Sí, como pueden verlo ustedes aquí abajo, que tienen sus páginas en internet, tienen sus páginas en YouTube y en las cuales transmiten y llegan a muchos, muchos fieles, porque regularmente estos líderes se les ve llenos de un carisma. Así, no todos, igualándolo a la presencia de Jesús mismo, ¿vale? Otro grupo de estos que también están en México son los G12 o la Misión Carismática Internacional. La estructura de las denominaciones neopentecostales es generalmente muy bien definida, caracterizada por una jerarquía similar a la católica. Este es el caso de la denominación Misión Carismática Internacional, mejor conocida como el G12. La denominación tiene una organización estructurada en células de 12 personas, es decir, ellos lo que buscan es que cada creyente en su casa arme una célula, donde se buscan que sean 12 personas solamente, no más. Si se quieren anexar más, gente que ya tiene más tiempo en la célula se separa de ellos y forma otra célula y de esa forma van creciendo y van formando mega iglesias, lo cual permite un mayor control y cohesión entre las filas de los miembros. Y aquí los líderes del G12 tienen los líderes tienen esta misma visión, ¿sí? Como elementos inalcanzables, como modelos a seguir dentro de sus iglesias. El, el movimiento neopentecostal, ¿sí? Que también
Algunos científicos lo denominan como el post-pentecostalismo. Está enfrascado completamente en la teología de la prosperidad, como ya les decía, a diferencia de los grupos carismáticos como los de Benny Hinn. Según esta teología, la pobreza adquiere una connotación negativa, como si fuera una maldición, la cual se puede derrotar exclusivamente a través de la fe. Esta se convierte en la condición necesaria para conseguir la prosperidad y la fe está proporcionada con los resultados obtenidos. El bienestar material y la salud se convierten en pruebas y testimonios de la espiritualidad de una persona. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo se transforma en una fuerza mágica utilizada para alcanzar el bien personal y económico del creyente. Este tipo de iglesias eh, ponen mucho énfasis en la cuestión económica. Le dicen a los creyentes que si ellos quieren ver una prosperidad económica en su casa, tienen que aportar dinero. Entre comillas, no ponen un monto específico, pero algunos dicen, bueno, mientras más des, más te va a bendecir Dios. ¿Sí? Mientras más, mientras tu fe sea más grande, más dinero vas a aportar a la iglesia de Dios. Y es como se mueven este tipo de iglesias. Las neopentecostales, su punto nodal es la teología de la prosperidad. Recuerden, el punto nodal de los carismáticos es que transmiten o utilizan los más media para grabar principalmente, ponen su énfasis en la sanidad, ¿sí? Principalmente. Estos sí lo retoman, pero su punto nodal es la cuestión económica. Por eso es denominada la teología de la prosperidad. ¿Quieres estar bien económicamente? Da, para que Dios te devuelva. Bendice a la iglesia para que tú seas bendecido. Mientras más des, Dios más te va a dar a ti. Y esto, bueno, pues nos lleva a esta gran mega iglesia neopentecostal, denominada la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida en México como Pare de Sufrir, fundada por Edir Macedo, el apóstol Edir Macedo, en 1977 en Brasil. Esta iglesia enseña que el dinero es el instrumento sagrado utilizado por parte de Dios para llevar adelante sus obras. Dios es el dueño de todas las cosas, pero el hombre puede ser su socio en los planes del mundo. En consecuencia, si el hombre pone el dinero, Dios pondrá lo suyo, o sea, su fuerza y poder divino. El diezmo es el medio para honrar a Dios y conseguir su bendición. Es decir, estas iglesias, como les mencionaba, ponen su centro, punto nodal, en el ámbito de la teología de la prosperidad, tienen venta de artículos religiosos como la rosa de Sarón, como el agua bendita del río Jordán, como la sal de, no sé, muchas cosas que ponen. ¿Sí? Un hincapié en una vida en abundancia, este es su punto central, una vida en abundancia, una vida en abundancia. Todo el mundo quiere una vida en abundancia, que es como captan sus adeptos. ¿Y cómo la vas a obtener? Pues dando. La fórmula es dar para que Dios te bendiga, no hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma de que tú seas abundante, sino así. Y como les mencionaba, esta iglesia, punto central, la teología de la prosperidad y la abundancia y el bienestar del creyente en esta vida. No hay tanto énfasis en la vida venidera como en las iglesias de la primera oleada y de la segunda oleada, que me refiero al pentecostalismo clásico, a los grupos carismáticos. Estas iglesias ya no tanto, ya no lo refieren más al vivir bien, al hoy, a la hora, en materia económica, en materia de salud, a diferencia de las otras iglesias. Como podemos ver, el mundo pentecostal es muy, muy grande, es diverso, está muy fragmentado, por así decirlo. Tiene muchas caras, tiene muchas aristas. De ahí la importancia de la propuesta del doctor Elio Ferrer de retomar los estudios desde la propia visión de los creyentes, desde los propios seguidores de estos sistemas de creencias, de estos sistemas religiosos. ¿Por qué? Si yo me voy a estudiar la IURT, voy a encontrar elementos que no se van a aplicar en MIEPI, por ejemplo, o Asambleas de Dios, que también son pentecostales, ¿sí? O Casa sobre la Roca, Amistad Cristiana, porque se mueven
o a grandes rasgos pareciesen ser lo mismo, pero tienen cosas muy distintas. Tenemos que partir, o nuestros estudios tienen que partir desde la visión de los creyentes. Bueno, hasta aquí mi participación con la historia del grupo pentecostal. Si quieren adentrarse más a la historia de las iglesias pentecostales o del movimiento pentecostal, les recomiendo mucho el libro de Alan Anderson, El pentecostalismo, el cristianismo carismático mundial, que hasta la fecha podemos considerarlo como uno de los estudios más completos en el mundo pentecostal. Gracias por su atención.